Mi hermano fue acusado de algo terrible en la escuela, pero lo que descubrí después expuso una red de encubrimiento que nadie quería destapar. Ser la hermana mayor nunca fue un papel que yo hubiera pedido. Ser su tutora legal, mucho menos. Pero cuando la vida decide dejarte sin opciones, solo queda una: hacerse cargo. Mi madre falleció hace un par de años, y mi padre, bueno, él simplemente se desvaneció mucho antes de que tuviéramos edad para entender qué significaba abandono. Desde entonces, mi hermano Emiliano y yo nos tenemos el uno al otro. Tiene 11 años y es lo mejor que tengo en la vida. Es tranquilo, curioso, algo tímido, pero con un corazón enorme. Por eso, cuando recibí aquella llamada de su maestra, algo dentro de mí se rompió. «Hola, Valentina», me dijo Marta, la profesora, con un tono entre nervioso y tajante. «Tengo que informarte de una situación delicada. Hubo una queja por parte de una madre de familia. Dice que tu hermano le enseñó a su hijo contenido inapropiado. Algo llamado Roulette 34. Yo ni siquiera sabía qué era eso. Tuve que buscarlo después. Pero en ese instante, lo único que retumbaba en mi cabeza era contenido indebido. Me quedé helada. Emiliano no tiene acceso libre a Internet. Tiene un celular viejo que apenas carga, con todas las restricciones que he podido ponerle: control parental, navegación filtrada, acceso limitado a juegos educativos y YouTube Kids. Todo está vinculado a mis cuentas, a mis correos. Yo reviso sus chats, su historial, sus fotos. Nunca he encontrado nada raro. Nada. Así que mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Mi hermano? ¿Mostrando contenido inadecuado? ¿A otro niño? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando llegó del colegio esa tarde, lo esperé en el comedor. Me obligué a no perder la calma. No quería que pensara que estaba enojada con él, ni mucho menos que desconfiaba. «Emi, ¿podemos hablar un momento?», le dije mientras dejaba su jugo sobre la mesa. Me miró con esa expresión mezcla de cansancio infantil y confianza absoluta. Se sentó a mi lado, y con voz baja le pregunté: «¿Pasó algo en la escuela? ¿Alguien te acusó de mostrar cosas indebidas?». Se quedó en silencio. No fue esa clase de silencio culpable, sino ese tipo de pausa que haces cuando ni siquiera sabes de qué te están hablando. Me miró como si le hablara en otro idioma. «No, ¿qué cosas?». Respiré hondo. Le expliqué, sin palabras duras, lo que la maestra me había dicho. Y ahí fue cuando su rostro cambió, como si algo encajara de pronto en su memoria. Me contó que semanas atrás, mientras jugaba Roblox, conoció a otro niño, y luego lo agregó en la consola. Jugaban juntos en línea, se mandaban mensajes. Un día, ese niño, el mismo Francisco que luego lo acusaría, lo retó a buscar Roulette 34. Yo pensé que era una regla del juego, algo gracioso, me dijo Emiliano con voz apagada. Lo busqué. Pero fue horrible. Apenas lo vi, cerré la página. Me dio como asco. Lo escuchaba hablar y se me encogía el pecho. Porque lo que estaba contando tenía toda la lógica de un niño curioso pero sano. Buscó algo que no entendía, se asustó, lo cerró. No compartió nada, no lo guardó, no volvió a abrirlo. Incluso bloqueó al chico en la consola. Y le dije que eso estaba mal, que yo no iba a ver más eso, me explicó, bajando la mirada. Y después se lo conté a Francisco, en el colegio. Pero yo no le dije que lo viera. Le dije que me había equivocado, que no lo hiciera. Ahí fue donde todo tomó forma. Francisco, según me dijo Emiliano, se mostró curioso y fue por su cuenta a buscarlo. No porque se lo mandaran, no porque mi hermano le pasara enlaces. Por curiosidad. Solo que esta vez no cerró la página. Siguió viéndolo. Se metió más hondo. Y luego, cuando todo salió mal, decidió culpar a alguien. Emiliano me juró que no volvió a tocar ese contenido. Revisé su teléfono, su consola, las aplicaciones, hasta las carpetas más escondidas. No encontré ni una sola evidencia. Ni una. Todo estaba limpio. No había ni historial borrado. Nada. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada frente al computador, buscando información, tratando de entender si esto podía ser una simple travesura o algo más grave. Sentía miedo, claro. Pero sobre todo sentía rabia. Porque todo esto estaba manchando la imagen de un niño que jamás haría daño. Y ahí no terminaba la historia. Porque, según Emiliano, días después Francisco empezó a distanciarse. Dejó de jugar con él, dejó de hablarle, y luego, ¡boom!, la denuncia. Como si hubiera estado preparando una versión que lo eximiera de toda culpa. Al día siguiente, regresé a hablar con la profesora. Le pedí más información. ¿Quién era la madre que se quejaba? ¿Cuándo ocurrió todo? ¿Por qué no me avisaron antes? No obtuve respuestas claras. Marta me dijo, casi con fastidio, que lo mejor era que yo hablara con Emiliano, que evitara que hiciera más cosas así. ¿Más cosas?, repetí, sorprendida. ¿De qué está hablando?
Él no hizo nada. Me limité a respirar profundo. Sabía que si perdía el control, sería contraproducente. Pero por dentro hervía. ¿Cómo podían estar tan seguros de la versión de un solo niño? ¿Dónde estaban las pruebas? ¿Por qué nadie había considerado hablar con Emiliano primero, escuchar su parte? No era la primera vez que sentía que a mi hermano lo señalaban sin escuchar. Ya antes había regresado a casa contando cómo otros niños se burlaban de él, de que no tenía papá, de que vivía con su hermana. A veces, incluso se reían de mí. Pero nadie hacía nada. Hasta que ahora alguien lo acusaba de algo grave, y ahí sí, todos se movilizaban. Volví a casa con un nudo en el estómago. No iba a dejar esto así. Esa misma tarde, revisé de nuevo la consola, los chats, cada mensaje guardado. Y encontré algo. Un mensaje de Francisco, echado 3 días atrás. Decía: tú sabes que no deberías haberme enseñado eso. Ahora veo cosas que no puedo sacar de mi cabeza. Pero lo más extraño era que Emiliano ya lo había eliminado de su lista de amigos. No tenía cómo escribirle. Lo había bloqueado. Entonces, ¿cómo fue que ese mensaje llegó? ¿Y por qué lo escribió si ya no estaban en contacto? La historia estaba incompleta. Algo no cuadraba. Y yo estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, costara lo que costara. Esa noche no me dejó en paz ese mensaje. Lo leí una y otra vez. ¿Por qué alguien enviaría algo así, si ya no eran amigos, si ya no había conversación? A menos que Francisco supiera exactamente lo que hacía. A menos que supiera que iba a ser leído por mí. Era como si, más que una confesión, fuera una trampa. Empecé a pensar en todo lo que no me habían dicho en la escuela. En la forma en que Marta me desvió cada pregunta. En cómo evitó identificar al niño involucrado. En cómo cerró el tema con un vamos a vigilarlo más de cerca. Esa frase me hizo ruido desde el principio. ¿Vigilarlo? ¿Por qué? ¿Basados en qué? Yo no soy madre, pero lo que sentía en ese momento era exactamente eso, una furia sorda que se mezcla con miedo, esa necesidad casi biológica de proteger a alguien. No me importaba si me ganaba enemistades. No me importaba si tenía que enfrentarme al colegio entero. Lo único que me importaba era Emiliano. Y lo estaban atacando injustamente. Esa misma madrugada, revisé también la aplicación escolar que los niños usan para tareas y mensajes internos. Emiliano rara vez la utilizaba, pero decidí mirar cada rincón. Y ahí encontré algo, una conversación entre Francisco y otro niño. Era un chat archivado, escondido en una carpeta protegida con contraseña. No era algo que se viera a simple vista. Emiliano ni siquiera sabía que esa carpeta existía. Pero Francisco sí. En ese chat, Francisco escribía: el hermano de Valentina me dio el enlace. Pero no digas nada, por favor. Mis papás me matan si saben que entré de nuevo. Ahí, por fin, lo entendí todo. Mi hermano no había compartido nada. Francisco simplemente había usado su nombre. Para cubrir a alguien más. Y ese alguien, según el hilo de la conversación, era otro niño. Uno que no era mencionado directamente en ese chat, pero que aparecía en los comentarios de otros compañeros: Diego. Un niño de 6º grado. Popular. Hijo de una familia conocida en la comunidad escolar. Siempre rodeado de amigos, con privilegios evidentes. El tipo de niño que nadie se atrevería a señalar. El tipo de niño al que todos protegen, incluso cuando hace cosas inadecuadas. Me temblaban las manos mientras hacía capturas de pantalla de todo. Necesitaba que quedara constancia. Necesitaba pruebas claras. Porque lo que venía después no iba a ser fácil. Al día siguiente, volví al colegio. Esta vez no solo iba con dudas. Iba con pruebas. Pedí hablar directamente con Marta. Me recibió con su habitual expresión neutra, como si todo esto no fuera más que una molestia más en su agenda. Saqué el teléfono. Le mostré los mensajes. Le señalé el chat oculto. No dije mucho más, solo la miré a los ojos esperando una reacción. Pálida. Fue como si por primera vez se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces, casi sin mirarme, murmuró: Valentina, este no es el primer incidente. Otros niños también han dicho cosas sobre tu hermano. Siempre es difícil saber la verdad en estos casos. ¿Qué significa eso? Le pregunté, conteniendo la rabia. ¿Que ya lo habían acusado antes y nunca me dijeron nada? ¿Y ahora que tienen pruebas de que no fue él, siguen dudando? Ella no supo qué responder. Me fui directo a la dirección. Solicité una reunión con la directora, Clara. No podía seguir dependiendo de conversaciones sueltas. Esto ya era algo institucional. Clara me escuchó con calma. Le mostré las capturas, le expliqué cómo había descubierto todo, le detallé el contexto. Fue la primera persona en todo el proceso que no me miró con juicio. Fue la primera en tomar apuntes,
en hacer preguntas relevantes, en mostrar interés genuino. Vamos a investigar, Valentina. Te lo prometo. Pero necesito que esto se maneje con discreción, me dijo. No queremos que se genere un ambiente de persecución entre los estudiantes. Acepté, pero fui clara, no quería represalias para Emiliano. No quería que lo vigilaran como si fuera un criminal. No quería que le hicieran sentir que había hecho algo malo cuando, de hecho, había hecho todo lo correcto. 2 días después, nos citaron a una reunión privada. Estábamos Emiliano y yo. Clara, la directora. Marta, la maestra. Y los padres de Francisco. Llegaron con la cara endurecida, como si vinieran preparados para pelear. Intuí que ya sabían algo. Que alguien les había dicho lo que se había descubierto. Clara fue directa. Les mostró las capturas. Les leyó el mensaje en el que Francisco nombraba a mi hermano como el que le había dado el enlace. Luego les enseñó el historial de navegación, donde se veía claramente que el acceso había sido repetido desde el dispositivo de Francisco, no desde el de Emiliano. Ellos intentaron justificarse. Dijeron que Francisco estaba confundido, que tal vez había malinterpretado las cosas, que quizá Emiliano le había hablado del tema y eso había bastado. Excusas. Justificaciones sin fundamento. Fue entonces cuando Marta, que hasta ese momento no había dicho una palabra, tomó aire y dijo: también descubrimos que Francisco ha tenido cambios de comportamiento últimamente. Está más retraído, ha tenido conflictos con otros compañeros, y nos enteramos que sus padres están en proceso de separación. Eso explicaba algo. Pero no todo. Porque también se mencionó a Diego. Otros alumnos empezaron a hablar, con más libertad. Se supo que Diego había estado compartiendo contenido inadecuado con otros niños. Que usaba cuentas falsas. Que invitaba a compañeros a chats privados en Discord y Telegram. No eran cosas ilegales en el sentido penal. Pero sí peligrosas. Extremadamente inapropiadas para niños de esa edad. Francisco había sido parte de ese círculo. Pero cuando fue descubierto por sus papás, buscó a alguien que pudiera cargar con la culpa. Y mi hermano, nuevo, tímido, sin respaldo fuerte, fue el blanco perfecto. La directora no dudó en tomar medidas. Diego fue suspendido temporalmente. Recibiría orientación psicológica obligatoria. Francisco también sería atendido por el equipo de apoyo del colegio, y sus padres debían asistir a talleres de control parental y gestión emocional. A mí me agradecieron por no haberme quedado callada. Por proteger a mi hermano. Pero más que agradecimientos, lo que sentí fue alivio. Porque por fin, alguien reconocía que Emiliano no tenía culpa. Y porque, al menos por ahora, nadie más iba a usar su nombre como escudo para tapar su propia oscuridad. Después de aquella reunión, me sentí drenada. No por agotamiento físico, sino por algo más profundo. Como si hubiera sostenido una batalla silenciosa durante días y recién ahora pudiera soltar el aire. Emiliano no entendía todo lo que había pasado, pero sí captaba lo esencial, que lo habían defendido, que alguien creyó en él, que no estaba solo. Cuando llegamos a casa esa tarde, le preparé su comida favorita. No hablamos mucho. Él se sentó a dibujar, como siempre hace cuando necesita calmarse. Le dejé su espacio, pero antes de subir a mi habitación me detuve en el marco de la puerta y le dije: lo hiciste bien, Emi. No tenés nada de qué avergonzarte. Él apenas levantó la mirada, pero me dedicó una pequeña sonrisa. Esa que siempre le sale cuando por dentro sigue dolido, pero quiere mostrar que va a estar bien. Me bastó. Los días siguientes fueron extraños. En el colegio no se hablaba abiertamente del tema, pero se notaba algo en el aire. Como una tensión sorda. Una sensación de que muchos sabían lo que había ocurrido, pero nadie decía nada. El silencio pesaba. Francisco volvió a clases, pero no era el mismo. Ya no corría por los pasillos, ya no se reía con los demás. Llegaba tarde, a veces solo, a veces acompañado por su mamá con una mirada severa. En clase no participaba. En los recreos se quedaba en una esquina, sin jugar con nadie. Supongo que lo que pasó no solo lo sacudió por dentro, sino que lo colocó bajo un foco del que no sabía cómo salir. No volvía a hablar con él ni con su familia. No era necesario. No necesitaba disculpas si no eran sinceras. Solo quería que dejara de usar a mi hermano como chivo expiatorio. Y por fin lo había hecho. Pero el cambio más notorio fue en los otros niños. De a poco, comenzaron a acercarse a Emiliano otra vez. Al principio con cierta cautela, como si aún no supieran si podían confiar. Pero luego, algunos incluso le dijeron que lo admiraban, que había sido valiente al contar lo que pasó. Me lo contó él una tarde, mientras caminábamos de regreso a casa. Matías me dijo que no hubiera tenido el coraje de cerrar esa página. Y que él sí la buscó cuando Francisco se lo dijo, pero se asustó. Y no lo contó. ¿Te hace sentir mejor saber eso? Le pregunté, bajando el ritmo de la caminata. No sé, me respondió con honestidad. Me hace sentir menos raro.
Y eso, viniendo de él, era mucho. Porque la verdad es que todo esto lo había marcado. Aunque yo intentara protegerlo de las miradas, de los comentarios velados, del juicio silencioso de algunos adultos, sabía que algo en su forma de ver el mundo había cambiado. A veces me preguntaba si había hecho bien en dejar que todo esto saliera a la luz. Si no hubiera sido mejor resolverlo entre nosotros, sin hacer tanto ruido. Pero entonces recordaba esa carpeta escondida, esos mensajes, esa red de niños jugando a cosas peligrosas sin supervisión real, y me convencía de que sí, hice lo correcto. Una tarde, Clara, la directora, me llamó para agradecerme de nuevo. Me dijo que gracias a la información que llevé, habían descubierto varios chats adicionales en dispositivos de otros estudiantes. Que algunos padres estaban impactados. Que se habían tomado medidas preventivas. También me confirmó algo que ya intuía: la familia de Diego había decidido retirarlo del colegio. No querían enfrentar una investigación formal. Lo matricularon en una escuela privada, como si cambiarlo de lugar pudiera borrar lo que había hecho. No me dio alegría saber eso. Solo tristeza. Tristeza por los niños a los que había expuesto, por la cantidad de adultos que prefirieron mirar hacia otro lado antes que actuar a tiempo. Pero si algo aprendí en ese proceso fue esto: no todos los adultos están dispuestos a proteger. No todos escuchan. No todos preguntan. A veces, incluso, son los mismos que prefieren que la verdad no se sepa. Y eso es lo que más miedo me dio. Porque si yo no hubiera revisado cada rincón de esas aplicaciones, si no hubiera insistido, si me hubiera quedado callada por miedo o por vergüenza, Emiliano habría cargado con una culpa que no era suya. Le habrían colgado un cartel invisible, de esos que se pegan a los niños y los siguen hasta la adolescencia, hasta la adultez, hasta convertirse en heridas difíciles de sanar. Pero no lo permití. Y eso, al menos eso, me deja dormir tranquila. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Emiliano me dijo algo que se me quedó grabado. Y gracias por creerme, aunque nadie más lo hacía. No supe qué responderle en el momento. Solo lo abracé fuerte. Porque la verdad es que yo tampoco sabía si estaba haciendo las cosas bien. Solo sabía que, si alguien iba a luchar por él, tenía que ser yo. Pasó un mes desde aquel torbellino. No fue como si todo se esfumara, pero el colegio empezó a recuperar su ritmo. Las caras tensas se suavizaron. Los murmullos en los pasillos bajaron de volumen. Y Emiliano volvió a sonreír. No fue de un día para otro. Pero hubo señales. Un dibujo pegado en la nevera. Su risa viendo un video tonto en la tablet. Un buen día sin esa pesadez en la voz. Supe entonces que estaba sanando, a su modo, con sus tiempos. Los profesores también comenzaron a tratarlo distinto. Con más equilibrio. Más respeto. Incluso Marta, que al inicio se mostró tan cerrada, cambió su forma de mirarnos. Tal vez no lo dijo con palabras, pero su actitud hablaba por sí sola. Francisco seguía asistiendo a clases, pero ya no con la misma presencia. Parecía más callado, más introspectivo. No volvió a acercarse a Emiliano. Tampoco intentó justificar nada. Se mantenía al margen. Supongo que el proceso terapéutico que recibió lo estaba sacudiendo. Y aunque nunca intercambiamos una disculpa directa, noté que su distancia era también una forma de reconocimiento silencioso. En cuanto a Diego, la historia fue distinta. Su familia decidió retirarlo del colegio. Argumentaron que el ambiente se había viciado en su contra, que lo mejor era un cambio de entorno. Lo inscribieron en una institución privada, lejos del escrutinio. Un colegio con uniforme nuevo, instalaciones brillantes y promesas de borrón y cuenta nueva. Pero yo sabía, todos sabíamos, que lo que Diego había sembrado no se quitaba cambiando de escuela. Ese tipo de cosas dejan huellas. En los niños que lo siguieron. En los que fueron expuestos. En los que callaron. Y sobre todo, en los que terminaron pagando los platos rotos. Como Emiliano. Yo no soy psicóloga, pero entendí algo importante durante todo esto: los niños tienen curiosidad, sí. Pero también tienen miedo. Y cuando ese miedo no se canaliza con cuidado, buscan salidas rápidas. Como culpar a otros. Como mentir. Como callar lo que los hace sentir sucios, confundidos o solos. Por eso, desde entonces, nuestras conversaciones cambiaron. Ya no era solo yo revisando su celular o preguntando si todo iba bien. Era sentarnos sin pantallas de por medio y hablar. De internet. De sexualidad. De amistades. De decisiones. De errores. Y él respondía. Con preguntas, con dudas, con sinceridad. A veces incluso me decía cosas como: ¿y si me vuelve a pasar algo así? ¿Si alguien me culpa otra vez? Yo le decía la verdad. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Lo enfrentamos. Juntos. Porque esa es la parte que más me marcó. No importa cuán pequeña sea la voz de un niño, si hay alguien que está dispuesto a escucharla con seriedad, con amor y sin prejuicio, esa voz puede hacer temblar una estructura entera. Una tarde,
mientras hacíamos fila para comprar helado, se me acercó una madre que yo había visto varias veces en las reuniones escolares. Me saludó con cierta timidez y me dijo: sé lo que pasó con tu hermano, y quería decirte que admiro lo que hiciste. No todas las hermanas hacen eso. La miré por un segundo, algo desconcertada. Le agradecí, claro. Pero por dentro solo pensaba, ¿qué otra opción tenía? Defender a Emiliano no fue una elección. Fue un instinto. Uno que se activa cuando ves que todo un sistema se le viene encima a un niño que apenas está aprendiendo a vivir. No fui valiente. Fui justa. Y eso, para mí, es suficiente. Desde entonces, sigo atenta. No me relajo. Sigo revisando sus redes, sus juegos, sus aplicaciones. No por desconfianza, sino por amor. Y porque ahora sé que el peligro muchas veces no viene desde afuera, sino de otros niños con acceso a cosas que no entienden, con adultos ausentes, con redes invisibles que los atrapan sin que se den cuenta. Emiliano sigue siendo el mismo niño tierno, curioso y algo callado. Le encanta dibujar, jugar videojuegos y hacerme preguntas extrañas sobre el espacio o los dinosaurios. Pero también es un poco más fuerte. Un poco más consciente. Y eso me parte el alma, pero también me llena de orgullo. No sé qué será de Francisco. O de Diego. O de los otros niños que se vieron envueltos en esa red silenciosa de contenido que nunca debieron haber conocido. Lo único que sé es que, mientras yo esté cerca, nadie va a volver a usar el nombre de mi hermano para tapar su propia oscuridad. Porque esta historia empezó como una acusación falsa, pero se convirtió en algo más. En una advertencia. En una llamada de atención. Y sobre todo, en una promesa. La promesa de que, pase lo que pase, yo siempre voy a estar ahí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.